Muy bien, en el video de hoy vamos a resolver el problema 21.4 que dice así. Se tiene la masa de 4 kilogramos, la masa M. El resorte está sin estirar cuando X es igual a 0. Se mide la frecuencia de vibración de la masa y se determina que es de 6 Hz. La masa se desplaza hasta la posición x igual a 0.1 metros y se le da una velocidad de 5 metros por segundo en t igual a 0. Determine la amplitud de la vibración resultante. Y bueno, para resolver este problema, pues vamos a aplicar la formulación general. ¿Sí? Que bueno, vamos a poner el primer paso. Formulación general, que como podemos observar, pues la masa es constante a lo largo de toda la trayectoria, ¿sí? Lo que podemos esperar aquí es un movimiento oscilatorio y pues vamos a utilizar la segunda ley de Newton en su forma restringida. Fuerza igual a masa por aceleración. Ahora vamos a poner las ecuaciones constitutivas. Muy bien, y recordemos que aquí aprovechamos para poner el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de la masa. Entonces vamos a ponerlo. Sí, recuerden que el diagrama de cuerpo libre pues es una representación del objeto que estamos estudiando. En este caso es un dibujo que nos permite entender qué fuerzas están actuando sobre el objeto. Entonces vamos a ponerla aquí y sabemos que esta masa tiene un peso, un peso que es de 4 kilogramos por la aceleración gravitacional, o en otras palabras 4 por g. Vamos a ponerlo aquí, ya tenemos el peso. El suelo pues está ejerciendo una fuerza normal sobre la masa. ¿Sí? En realidad vean que está sobre estas rueditas, estrictamente estaría ejerciendo 4 fuerzas normales, que pues vamos a poner ya directamente su resultante, que es esta fuerza que estamos dibujando aquí. ¿Sí? Entonces la colocamos aquí por principio de transmisibilidad y simplemente le ponemos n. Ahora, precisamente como la masa está sobre estas ruedas, podemos suponer que la superficie es lisa. De hecho, para eso es que se ponen las ruedas, para que se considere una superficie lisa. El resorte, pues sabemos que está estirado, por lo tanto va a jalar a la masa en la dirección horizontal y hacia la izquierda. Entonces vamos a ponerle F, que es la fuerza que está ejerciendo el resorte, y el sistema de referencia pues ya nos lo está dando el propio problema. Es decir, vean que el eje X es un eje horizontal que apunta hacia la derecha, y el eje Y, aunque no lo dan, pues podemos suponerlo vertical, apuntando hacia arriba, que en este caso particular pues no vamos a requerir hacer alguna suma a lo largo del eje Y. ¿Por qué? Pues precisamente porque no tenemos una fuerza de fricción. Es decir, la normal efectivamente va a compensar al peso, pero pues eso no va a afectar en ninguna manera las fuerzas. De hecho, la única fuerza que está actuando de manera horizontal. Entonces, bueno, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Ahora, pues vamos a plantear la ecuación diferencial. Para ello, pues vamos a escribir, de hecho, la única ecuación constitutiva que nos está faltando aquí arriba. Esta fuerza, como es la que está ejerciendo el resorte, sabemos que tiene que ser la constante del resorte por X, que coincide con la deformación del resorte. Entonces, esta ecuación constitutiva pues es directamente la ley de Hooke.
Como está actuando en el sentido contrario o sentido contrario al eje X, pues es simplemente menos K por X, la única fuerza, igual a masa por aceleración. En este caso una masa de 4 kilogramos por la aceleración. De aquí pues podemos despejar de tal modo que nos quede 4 veces la aceleración más la constante de resorte por X. Esto es igual a 0. Y finalmente pues llegará a la ecuación diferencial en su forma más compacta, que es simplemente la aceleración más la constante de resorte entre 4 por X, y esto pues es igual a 0. Esta es la ecuación diferencial que estamos buscando, porque aquí voy a hacer el cambio. La aceleración pues no es más que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Ahora lo que vamos a hacer es ver las condiciones iniciales que nos da el problema. Ya las tenemos aquí, de hecho vamos a marcarlas en color rojo. ¿Sí? En t igual a 0, la posición vale 0.1 metros y la velocidad que se le da al sistema es de 5 metros por segundo. Entonces vamos a ponerlas en t igual a 0. La velocidad es igual a 5 metros por segundo. Y la posición es igual a 0.1 metros. Y pues ya tenemos aquí las condiciones iniciales para la ecuación diferencial lineal de segundo orden. Y bueno, aquí lo que podemos hacer es integrar. Sin embargo, nosotros ya conocemos la solución a este tipo de ecuaciones diferenciales. Vamos a ponerlas aquí, que son las ecuaciones o ecuación del movimiento. Sí, ecuación porque nada más estamos hablando de una sola dimensión. X de t pues es una combinación lineal de senos y cosenos. En este caso el coseno de 2pi por f, donde f es la frecuencia de oscilación, que la tenemos aquí, y ahorita la vamos a ocupar. Y luego por t, luego más otra constante b por el seno de 2pi por f nuevamente y por el tiempo. Vamos a copiar esta ecuación, vamos a pegarla aquí abajo y vamos a sustituir la frecuencia, que en este caso es de 6 Hz. Esa frecuencia es de 6 Hz. Esa frecuencia es de 6 Hz. Sin embargo, pues vamos a realizar la multiplicación. 6 por 2 es 12 y aquí hacemos exactamente lo mismo. Entonces vamos a quitar aquí y ya tenemos la primera ecuación del movimiento, que es la de posición, y la segunda pues es la de velocidad. La de velocidad pues es simplemente derivar la de posición. Entonces la derivada del coseno es menos seno, pero pues esto hay que multiplicarlo por 12pi por a por el seno de 12pi por t. Y la derivada del seno es el coseno, que quedaría 12 por pi por b por el coseno de 12pi por t. Y bueno, ya tenemos aquí tanto la posición como la velocidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar las condiciones iniciales. Hay que sustituir t igual a 0, e igualar a 0.1 en la primera ecuación, y sustituir t igual a 0 y velocidad igual a 5 metros por segundo en la segunda. Entonces vamos a poner aquí, aplicando condiciones iniciales, ¿qué tenemos? Pues ocurre algo interesante. Resulta que el coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, por lo tanto, coseno de 0 es 1, 1 por a es a, y esto lo igualamos a 0.1. Vean que el término de seno de 12pi por t,
pues realmente no pinta en este caso porque pues seno de 0 es 0. Se elimina y luego en la derivada vamos a hacer lo mismo. Seno de 12pi por t, esto se vuelve 0 y nos queda 12pi por b por el coseno de 0, que en este caso sería 1, y esto es igual a la velocidad inicial, que es de 5 metros por segundo. Entonces vamos a ponerla aquí y ya tenemos prácticamente resuelto el problema porque A vale 0.1 y B, la constante B, pues es simplemente 5 entre 12 por pi. Ya tenemos ahí esa constante, de tal modo que la solución que estamos buscando es x de t es igual a 0.1 por el coseno de 12pi por t. Y luego más 5 entre 12 por pi por el seno de 12pi por t. Esa es la solución, pero vean que es una combinación lineal de senos y cosenos. También lo podemos ver como un vector que tiene dos componentes. Esta componente del coseno y esta componente del seno. De tal modo que la magnitud de este vector, que es precisamente la amplitud de la vibración resultante, pues la podemos obtener como esta amplitud o esta primera componente al cuadrado más esta segunda componente al cuadrado, y esto le sacamos raíz cuadrada. Entonces la amplitud va a ser la siguiente: 0.1 al cuadrado, primera componente al cuadrado, más la segunda componente, que es todo este término, al cuadrado. Pero no queda ahí, aquí tenemos el cuadrado del módulo de este vector. Vamos a sacarle raíz cuadrada, lo pegamos en la calculadora y esto automáticamente nos va a dar la amplitud total de este movimiento oscilatorio. Entonces aquí nada más hay que ponerle, sí, ya está. Y este es el resultado. Esta es la amplitud que estábamos buscando. Y vale 0.16. Vamos a redondearlo a 4 cifras significativas. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Esto en metros. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien cuando el movimiento empieza, la masa está estirando el resorte 0.1 metros, como todavía se mueve a 5 metros por segundo hacia la derecha, esta masa se va a detener hasta 0.16 metros, es decir, todavía se mueve un poquito más hacia la derecha. Y pues ya marcamos aquí nuestra respuesta y con eso terminamos este problema.